Porsche acaba de hundir a toda la industria del automóvil. Ha demostrado que los combustibles sintéticos funcionan, que un motor de gasolina convencional puede ser prácticamente neutro en carbono sin electrificación, y que el camino que todos los fabricantes tomaron hacia el eléctrico puro puede no ser el único camino posible. Lo que Porsche hizo en los últimos años en el extremo sur del mundo cambia todo lo que creías saber sobre el futuro del automóvil. La industria automotriz global lleva invertidos cientos de miles de millones de dólares en la transición hacia el vehículo eléctrico puro. Fábricas reconvertidas, plataformas diseñadas desde cero, ingenieros formados en nuevas disciplinas, acuerdos con proveedores de baterías que implican compromisos de décadas. Toda esa inversión está basada en una premisa que se presentó como inevitable durante años. La premisa era que el motor de combustión interna no tiene futuro en un mundo con objetivos de emisiones cero, que la única forma de eliminar las emisiones de los vehículos es eliminar la combustión, que el hidrógeno o la electricidad son los únicos destinos posibles para la movilidad del siglo XXI. Porsche, con el apoyo de Siemens Energy y con financiación de HIF Global, instaló en Punta Arenas, en el extremo de la Patagonia chilena, una planta piloto que produce combustible sintético a partir de energía eólica, agua y dióxido de carbono capturado directamente de la atmósfera. Ese combustible se llama e-fuel o combustible electrosintético, y su característica más disruptiva no es cómo se hace. Es lo que hace cuando lo quemas en un motor convencional. Cuando quemas un litro de gasolina fósil convencional, liberas a la atmósfera el carbono que esa gasolina almacenó durante millones de años bajo tierra. Es carbono nuevo en el ciclo atmosférico, es lo que genera el efecto acumulativo de las emisiones de carbono. Cuando quemas un litro de e-fuel producido con la tecnología de Porsche, el carbono que se libera es exactamente el mismo carbono que se capturó de la atmósfera para fabricar ese combustible. El ciclo es cerrado, no estás añadiendo carbono al sistema, estás devolviendo lo que tomaste. En términos de balance neto de carbono, la combustión es neutra. El motor de combustión que usa ese e-fuel sigue siendo un motor de combustión. Tiene cilindros, pistones, válvulas y chispa. Genera el mismo tipo de trabajo mecánico que ha generado durante más de un siglo, pero sus emisiones de CO2 desde una perspectiva de ciclo de vida completo son prácticamente nulas si la energía usada para producir el combustible es renovable. Ahora entiende por qué eso hunde a toda la industria que apostó exclusivamente por el eléctrico. Si el motor de combustión puede ser neutro en carbono sin necesidad de electrificación, entonces la premisa que justificó cientos de miles de millones de inversión en plataformas eléctricas se vuelve, si no incorrecta, al menos incompleta. La narrativa de que el motor de combustión era un problema sin solución dentro de los objetivos climáticos resulta ser una narrativa conveniente para ciertos intereses pero técnicamente cuestionable. Porsche lo sabía desde hace años. Por eso siguió desarrollando el motor de combustión de sus modelos más emblemáticos en paralelo a los compromisos del sector con la electrificación. Por eso invirtió en HIF Global. Por eso eligió la Patagonia, donde el viento sopla prácticamente sin interrupción y la energía eólica es tan abundante que el coste de producción de electricidad es de los más bajos del mundo, como ubicación para demostrar que la escala es alcanzable. Y por eso el anuncio de que esa planta está produciendo e-fuel de forma operativa no es una noticia de curiosidad técnica, es una declaración de guerra comercial, científica y política contra el consenso que se instaló en la industria durante la última década. Ahora viene la parte que la mayoría de medios no explica con suficiente profundidad porque requiere entender la diferencia entre lo que es técnicamente correcto y lo que es políticamente conveniente. Los fabricantes que apostaron de forma más agresiva por el eléctrico puro no lo hicieron solo por convicción medioambiental, lo hicieron también porque la regulación europea y de varios mercados clave les daba ventajas competitivas concretas y lideraban la transición eléctrica. Cero emisiones en el punto de uso permite cumplir las normativas más estrictas sin necesidad de invertir en tecnologías alternativas más complejas. El eléctrico simplifica el problema regulatorio aunque no lo resuelva completamente en términos de ciclo de vida. Los fabricantes alemanes con mayor exposición a mercados premium, Porsche entre ellos, tenían además una razón adicional para no abandonar el motor de combustión. Sus clientes más leales pagan precisamente por la experiencia de conducción que ese motor proporciona. ¿El sonido? ¿La respuesta?
La conexión física entre conductor y mecánica que un motor de combustión bien desarrollado ofrece es parte del producto que esos clientes compran. Un Porsche 911 eléctrico puede ser más rápido que uno de combustión, pero una parte del valor que representa el 911 está directamente asociada al sonido de su boxer de 6 cilindros y a la sensación de ese motor detrás del eje trasero. Porsche no podía abandonar eso sin abandonar parte de su identidad de marca. Y encontrar una forma técnicamente viable de hacer ese motor neutro en carbono resolvía simultáneamente el problema regulatorio y el problema de identidad de producto. El e-fuel es esa solución, pero aquí viene el argumento que los defensores del eléctrico puro van a presentar y que merece una respuesta honesta porque tiene parte de razón. El proceso de producción del e-fuel es energéticamente ineficiente comparado con cargar directamente una batería con electricidad renovable. Para mover un coche con e-fuel neutro en carbono, se necesita significativamente más energía renovable que para mover el mismo coche, la misma distancia, con un eléctrico cargado con esa misma energía renovable. El proceso de electrólisis para separar el hidrógeno del agua tiene una eficiencia de alrededor del 70%. La síntesis del combustible a partir de ese hidrógeno y del CO2 capturado añade más pérdidas. La combustión del e-fuel en el motor añade las pérdidas propias de cualquier motor térmico, que trabaja con rendimientos de entre el 30 y el 40% en condiciones reales. El resultado final es que de cada unidad de energía renovable que entra en el proceso, solo entre un 15 y un 20% termina moviendo el coche. Un vehículo eléctrico cargado con esa misma energía renovable utiliza entre el 70 y el 80% de esa energía para moverse. La diferencia de eficiencia es enorme y real. Por eso el argumento técnico a favor del eléctrico en términos de eficiencia energética es sólido, y por eso muchos ingenieros y científicos siguen afirmando que el eléctrico es la vía más eficiente para la movilidad neutral en carbono. Pero eficiencia energética no es el único criterio relevante, y aquí es donde el argumento de Porsche tiene una fuerza que la eficiencia por sí sola no puede refutar. El primer argumento es la infraestructura existente. El mundo tiene 200 millones de kilómetros de carreteras, tiene más de 1 billón de vehículos de combustión en circulación, tiene gasolineras en cada esquina de cada ciudad y en prácticamente cada carretera de cualquier país del mundo. Si el e-fuel puede producirse a escala y distribuirse por esa infraestructura existente, los millones de vehículos que hoy queman gasolina fósil pueden volverse neutros en carbono sin necesidad de reemplazarlos. Construir la infraestructura de carga, que necesita una flota completamente eléctrica, requiere décadas y billones de inversión en redes eléctricas, en puntos de carga y en capacidad de generación renovable adicional. Usar la infraestructura existente con un combustible diferente es, en términos de velocidad de implementación y de coste de transición, una ventaja que no puede ignorarse. Y hay un detalle que casi nadie menciona cuando habla de infraestructura eléctrica. No es solo construir los cargadores, es reforzar las redes de distribución eléctrica de ciudades que fueron diseñadas para un consumo residencial que no contemplaba que cada casa, cada garaje comunitario y cada aparcamiento público iba a necesitar capacidad de carga para vehículos. Esa actualización de red es invisible para el consumidor, pero enormemente costosa para los operadores y para los estados que la financian. El e-fuel no requiere nada de eso. Si esto te está dando una perspectiva del debate eléctrico versus combustión que nunca habías escuchado de esta forma, quédate porque lo que viene es la parte que más directamente afecta a lo que va a ocurrir en la industria en los próximos 10 años y a lo que tú vas a encontrar en el mercado cuando decidas cambiar de coche. El segundo argumento es la equidad de acceso. Los vehículos eléctricos de gama media y alta tienen precios que los hacen inaccesibles para una parte significativa de la población mundial, especialmente en economías emergentes donde el parque automotor crece más rápido. Un e-fuel que puede cargarse en el vehículo existente del propietario sin necesidad de invertir en un coche nuevo, democratiza el acceso a la movilidad neutra en carbono, de una forma que la electrificación masiva del parque automotor no puede hacer en el mismo horizonte temporal. Piénsalo con un ejemplo concreto. Un trabajador en México, en Brasil o en Indonesia que hoy conduce un coche de combustión de 10 años de antigüedad no tiene acceso real a un vehículo eléctrico nuevo en ningún escenario económico realista para los próximos 5 o 10 años. Pero si el e-fuel llega a las gasolineras de esos países a un precio competitivo, ese mismo conductor puede seguir usando su coche actual y reducir su huella de carbono sin ningún otro cambio en su vida o en su economía. La escala de ese impacto potencial en términos de descarbonización global es difícil de exagerar.
El tercer argumento es la aplicación en sectores donde el eléctrico tiene limitaciones tecnológicas reales. La aviación, el transporte marítimo de larga distancia y ciertas aplicaciones de transporte pesado no tienen soluciones eléctricas escalables en el horizonte relevante. El e-fuel y los combustibles sintéticos similares son candidatos directos para descarbonizar esos sectores sin necesitar la revolución tecnológica en densidad energética de baterías que la electrificación de esos sectores requeriría. Un avión de largo radio necesita una densidad energética que ninguna batería actual puede proporcionar ni en las proyecciones más optimistas para los próximos 20 años. Un buque portacontenedores que cruza el Pacífico necesita almacenar una cantidad de energía que haría inviable cualquier solución basada en baterías desde el punto de vista físico, no solo económico. Los combustibles sintéticos del mismo tipo que el e-fuel de Porsche son la única familia tecnológica que puede resolver ese problema sin esperar una revolución en física de materiales que nadie puede garantizar cuándo llegará. Porsche lo sabe, y por eso la inversión en e-fuel no es solo una estrategia de supervivencia para el motor de combustión en los coches de carretera. Es una apuesta por una tecnología que tiene aplicaciones más amplias que cualquier plataforma eléctrica. Ahora te voy a hablar de algo que la mayoría de análisis sobre este tema omite y que es fundamental para entender las consecuencias reales de lo que Porsche ha demostrado. El e-fuel que produce la planta de Punta Arenas es compatible con los motores de combustión existentes sin modificaciones. Eso es algo que los comunicados técnicos mencionan de forma casi casual, pero que tiene implicaciones enormes. No necesitas un motor nuevo, no necesitas convertir tu coche. No necesitas cambiar ningún componente. Si el e-fuel llega a la red de distribución de combustibles convencional, tu coche actual puede quemarlo exactamente igual que quema la gasolina de hoy. La experiencia del conductor no cambia. La logística de repostaje no cambia. La red de talleres y de mantenimiento no cambia. Comparado con la transición al eléctrico, donde necesitas un coche nuevo con una plataforma completamente diferente, un punto de carga en casa o acceso a la red pública, tiempos de recarga que aunque han mejorado no igualan los minutos de un repostaje convencional y una cadena de mantenimiento parcialmente diferente, la transición al e-fuel es prácticamente invisible para el usuario final. Esa invisibilidad es precisamente su mayor ventaja comercial y su mayor amenaza para los fabricantes que apostaron de forma excluyente por el eléctrico. Si el usuario no tiene que cambiar nada, si el mercado de coches de combustión de segunda mano no se devalúa de forma acelerada, si los talleres convencionales mantienen su relevancia y si los propietarios de coches actuales pueden seguir usándolos sin coste de transición, la demanda de vehículos eléctricos de sustitución se ralentiza de forma significativa. Y eso es exactamente lo que los fabricantes que convirtieron sus plantas para producir exclusivamente plataformas eléctricas no pueden permitirse. Ellos necesitan que la transición sea rápida porque su modelo de negocio ahora depende de esa velocidad. La regulación europea de prohibición de motores de combustión para 2035 fue uno de los pilares de esa velocidad. Y el lobby de Porsche, junto con otros fabricantes alemanes, consiguió que esa regulación incluyera una excepción para vehículos que usen e-fuel certificado como neutro en carbono. Esa excepción, que muchos medios presentaron como un detalle técnico menor, es en realidad la apertura que Porsche necesitaba para que su inversión en e-fuel tuviera sentido comercial a escala europea. Si la regulación más estricta del mundo sobre emisiones vehiculares incluye un camino para el motor de combustión basado en e-fuel, ningún otro mercado importante puede cerrar esa puerta completamente. China, que es el mayor mercado automotor del mundo y que también ha apostado fuerte por el eléctrico, observa el desarrollo del e-fuel con un interés que no es solo técnico. China tiene capacidad de energía renovable en desarrollo a una escala que podría hacer viable la producción de e-fuel a costes competitivos en décadas. Y China también tiene un parque automotor de combustión existente que representa un activo que sus ciudadanos no van a abandonar fácilmente, pero hay algo más en la ecuación china que los análisis occidentales tienden a pasar por alto. China domina hoy la cadena de suministro de baterías de litio con una profundidad que ningún otro país puede replicar en el corto plazo. Eso le da una ventaja estructural en el mundo del eléctrico puro, pero también significa que si el e-fuel se convierte en una alternativa viable, China estaría mirando ese escenario desde una posición más equilibrada. No domina la producción de e-fuel de la misma forma que domina las baterías. Para el resto del mundo, eso es precisamente una razón adicional para que el e-fuel sea atractivo como opción estratégica de diversificación energética más allá de lo puramente automovilístico. La conclusión que empieza a tomar forma entre los analistas más honestos de la industria es que el futuro de la movilidad no va a ser un monocultivo eléctrico.
Va a ser una coexistencia de tecnologías donde el eléctrico domina en ciertos segmentos, el hidrógeno en otros y el motor de combustión con e-fuel en aquellos donde la infraestructura existente, el coste de transición y las preferencias del usuario hacen esa solución más práctica. Eso no es lo que ningún fabricante que apostó de forma excluyente quiere escuchar, y es exactamente lo que Porsche acaba de demostrar que es técnicamente posible. El hundimiento que el título de este video menciona no es el hundimiento de ninguna empresa específica, es el hundimiento de una narrativa. La narrativa de que había un único camino posible hacia la movilidad neutra en carbono y que ese camino era el eléctrico puro. Porsche demostró que esa narrativa era incompleta. Y las consecuencias de esa demostración para las empresas que basaron toda su estrategia en esa narrativa son reales y significativas. Los fabricantes que más tienen que perder son los que convirtieron más capacidad productiva al eléctrico de forma más rápida y más excluyente, los que preservaron ingeniería de combustión y diversificaron sus apuestas tecnológicas tienen más opciones ahora que el panorama es más complejo de lo que la narrativa dominante admitía. Volkswagen, que es el grupo propietario de Porsche, está en una posición paradójica. Como grupo tomó compromisos agresivos de electrificación que implican reconversión de plantas y compromisos de inversión enormes. Al mismo tiempo, su marca más premium del grupo acaba de demostrar que el motor de combustión tiene un futuro viable en escenarios neutrales en carbono. Gestionar esa tensión interna es uno de los desafíos estratégicos más complejos que cualquier empresa automotriz haya enfrentado en décadas. Y esa tensión no es solo interna al grupo Volkswagen, es un reflejo de la tensión que existe en toda la industria entre los compromisos públicos que ya se anunciaron, los contratos que ya se firmaron, las plantas que ya se reconvirtieron y las inversiones que ya no pueden recuperarse fácilmente, versus una realidad técnica que resulta ser más plural de lo que esos compromisos asumían. En ingeniería existe un concepto que se llama coste hundido. Es el coste que ya se incurrió y que no puede recuperarse independientemente de las decisiones que se tomen en el futuro. La trampa del coste hundido es que las organizaciones tienden a seguir invirtiendo en una dirección equivocada simplemente para justificar lo que ya gastaron, en lugar de reconocer el error y redirigir recursos hacia la opción más prometedora. La industria automotriz en este momento está atrapada de lleno en esa trampa. Y Porsche, paradójicamente, es parte del grupo que construyó esa trampa y al mismo tiempo tiene la llave para salir de ella. Para ti como conductor y como propietario de un vehículo, lo que Porsche demostró tiene implicaciones prácticas concretas. La primera es que la devaluación acelerada que muchos proyectaban para los vehículos de combustión en el mercado de segunda mano puede no ocurrir de la forma ni en el plazo que esas proyecciones sugerían. Si el motor de combustión tiene un camino viable hacia la neutralidad de carbono, su vida útil comercial y su valor residual son diferentes a los que una transición eléctrica excluyente implicaría. La segunda es que las decisiones de compra de coche para los próximos 5 a 10 años son ahora más complejas y también potencialmente más favorables para quien prefiere la combustión. Comprar un coche de combustión de calidad hoy, sabiendo que puede quemarse e-fuel en el futuro, es una decisión que tiene más argumentos técnicos y económicos de los que tenía hace 3 años. La tercera es que el debate sobre el futuro del automóvil no está cerrado. Las presentaciones corporativas de los fabricantes más comprometidos con el eléctrico lo presentan como inevitable. Porsche acaba de demostrar que inevitable es una palabra que la ingeniería suele cuestionar con resultados concretos. La cuarta, y esta es la que menos se discute en los foros de consumidores, pero la que más va a importar a largo plazo, es que la tecnología del e-fuel va a avanzar. El coste actual es alto, la escala de producción es todavía pequeña, pero cada tecnología energética que existe hoy pasó por esa misma fase. El coste de los paneles solares en los años 80 hacía inimaginable que en 2024 fueran la forma más barata de generar electricidad en la mayor parte del mundo. El coste de las baterías de litio hace 15 años hacía inimaginable que los coches eléctricos tuvieran los rangos que tienen hoy a los precios que tienen hoy. La curva de aprendizaje del e-fuel está en sus primeras etapas. Juzgarlo por su coste actual es el mismo error que habría sido juzgar el fotovoltaico por su coste en 1985. El coste del e-fuel en la actualidad es más alto que la gasolina convencional. La escala de producción es todavía limitada. La cadena de suministro no está construida. Esos son obstáculos reales que no pueden ignorarse. Pero también son exactamente los mismos obstáculos que tenía el vehículo eléctrico hace 15 años. El coste de las baterías se dividió por 10 en una década. La infraestructura de carga pasó de prácticamente inexistente a omnipresente en los mercados más avanzados. La escala transformó lo que parecía prohibitivo en comercialmente viable.
Si la energía renovable sigue abaratándose a los ritmos actuales, y si la producción de e-fuel escala con inversión suficiente, el coste en el horizonte de 1 o 2 décadas puede ser muy diferente al coste actual. Y la pregunta que la industria tiene que hacerse ahora, la pregunta que Porsche ya respondió para sí mismo, es si vale la pena apostar parte de la inversión en esa dirección, aunque la certeza no sea total. Los que no hicieron esa apuesta y pusieron todos los recursos en una sola dirección son exactamente los que más expuestos están si el futuro resulta ser más plural de lo que la narrativa dominante prometía. Eso es lo que Porsche acaba de hundir. No empresas, no marcas, una forma de pensar sobre el futuro que era más conveniente para ciertos intereses que precisa en términos técnicos. Y en ingeniería, cuando la realidad contradice la narrativa cede, siempre. Si este análisis cambió la forma en que entiendes el debate entre eléctrico y combustión y quieres seguir recibiendo el tipo de perspectiva técnica que rara vez aparece en los medios convencionales, suscríbete y activa la campana. Aquí analizamos lo que realmente está ocurriendo en la industria del automóvil sin el filtro de ningún fabricante ni de ningún interés comercial. Esto es, coches en riesgo. Y antes de cerrar, quiero leerte. ¿Creías que el motor de combustión estaba condenado antes de ver este video? ¿Tienes un coche de combustión y te preocupaba su valor futuro? ¿O ya intuías que la narrativa del eléctrico exclusivo tenía fisuras que nadie quería reconocer abiertamente? Cuéntamelo aquí abajo porque este es exactamente el tipo de debate que necesita más voces informadas y menos marketing disfrazado de análisis. Te leo personalmente.